hoy, donde habíamos estado yo mirando en esos días, es 2 meses desde la última vez, más de 2 meses, desde que yo estuve aquí hablando de este estudio. Empezamos el 3 de marzo, empezamos a mirar a la iglesia primitiva, lo que la iglesia primitiva nos podía enseñar. Recuerda que antes de esto habíamos hablado del ministro de Dios y su ministerio y mirábamos a 4 puntos sobre el patrón de su ministerio. ¿Cuál es el patrón de su ministerio? La palabra de Dios, ¿cierto? También hablamos del propósito de su ministerio. Hablamos del precio. Hay un costo de servir al Señor, ¿cierto? Muchas veces hemos escuchado de personas que han salido a servir al Señor en una obra y salen quemados diciendo que no, que tuvimos que sufrir, que esto, que otro, y que no teníamos plata, que, que los hermanos nos abandonaron. Hay un costo por ese lado, pero también hay un costo eh, de, de emocional, ¿cierto? Aún no todos reciben el mensaje de Dios, ¿cierto? Entonces, pero hermano, hay un costo de servir al Señor. Muchas personas quieren servir al Señor para tener fama, ¿cierto? Para que el mundo los reconoce. Pero nosotros servimos al Señor, ¿cierto? Entonces hay un costo y hay un gozo en servir al Señor. Yo creo que todos los que sirven al Señor en una manera u otra sienten un gran gozo cuando ven el Señor obrando en las vidas de personas, ¿cierto? Hay un gozo, pero también nosotros debemos gozarnos en el Señor por su gran obra, y este debe ser lo que nos motiva. Entonces, vamos en esta mañana, vamos a seguir con la iglesia primitiva. Estamos haciendo una visita al comienzo de la iglesia primitiva, la iglesia que inició el día de Pentecostés. El mejor lugar para evaluar la doctrina y práctica de la iglesia es volver allá, porque ese es donde vemos la obra del Señor como en su comienzo, ¿cierto? Y podemos aprender de ellos. ¿Cuáles son los ejemplos que la iglesia primitiva nos dejó? Hay unos ejemplos que podamos seguir de este día cuando el Señor empezó su iglesia. En el estudio pasado miramos el primero de ellos, el primer ejemplo, y vimos que los creyentes eran unánimes juntos. Y no solo el día que empezó la iglesia, sino en los días antes, llegando al día de Pentecostés. Había una misma pasión,
una pasión sufrida, una pasión que motivaba a esos creyentes. Un mismo sentir en ellos. El hermano Tito nos habló en Filipenses capítulo 2 el viernes. La unanimidad es una de las cosas que caracterizaba la iglesia en los primeros años de su existencia. Era algo que estaba entre ellos y aún en un sentido nosotros un día cuando vamos a otro lugar y estamos con otros hermanos, este hermano, el hermano José Carbonell, me escribió para decirme que ya están en casa, habían llegado a casa después de su tiempo en Colombia. Y me agració por el tiempo que pudieran gustar o tener con nosotros aquí en Tuluá. Y eso es algo que entre nosotros como cristianos es bonito, ¿cierto? Uno puede ver otra parte y saber que hay otros creyentes que aman al Señor, que sirven. Tenemos algo en común, una comunión, una unión común en Cristo. Y eso debe reunirnos, debe afectar nuestras vidas. Debe crear entre nosotros una unanimidad. Y esto es lo que la iglesia primitiva experimentó al principio. Pero sabemos que eso no es lo que el mundo quiere, ¿cierto? Entre nosotros. Quiere meter cosas para que no haya entre nosotros unanimidad. Encontramos en capítulo 2 que ellos perseveraban unánimes en doctrina, en la comunión unos con otros, tanto que aún en sus bienes tenían en común, dice en versículo 44 del capítulo 2, tenían en común todas las cosas. Entonces vemos una iglesia unánime. Pablo exhortaba en sus cartas, como hemos visto el viernes, cuando el hermano Tito habló. Y hay muchos versículos que hablan de la unidad, la importancia, la necesidad de estar unidos, que haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, una misma pasión entre nosotros. Hoy vamos a mirar al segundo punto, la segunda enseñanza de la iglesia primitiva. Y vamos a leer desde versículo 1 del capítulo 2 de Hechos capítulo 2. Y leemos desde el versículo 1 y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidos
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Si fueran todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraron entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Patos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Serene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban juntos, todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ese historia de la iglesia, de su principio, Padre, donde podamos ver la obra tuya en este lugar. Y Padre, una iglesia unánime, una iglesia, Padre, buscando la voluntad tuya y Padre, buscando ser guiados por tu Espíritu Santo. Padre, queremos encomendarnos a ti en esta mañana, pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo, la edificación de nuestras almas, Padre, y para que podamos, Padre, ser esos siervos tuyos, ministros tuyos, Padre, que son dispuestos a seguirte, a caminar en las pisadas de Cristo. Y Padre, queremos encomendarnos a ti en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la cosa que encontramos hoy es que esperaban. En capítulo 1, versículo 4, el Señor Jesucristo dijo a los apóstoles, dijo, estando juntos, les mandó que se fueran de Jerusalén, sino que no se fueron de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces el Señor les dio sus últimas instrucciones. Si leemos más adelante los versículos que siguen, encontramos que el Señor Jesucristo asciende a su Padre, desaparece de ellos y ellos lo ven subiendo en las nubes, desapareciendo. Pero Él les dejó un mensaje, que se espera en Jerusalén, que esperen la promesa del Padre. ¿Cómo esperaban? Y me llama la atención esto, ¿cómo esperaban ellos? El Señor les dice, no deja a Jerusalén, no salgas de Jerusalén hasta que
que llega la promesa del Padre. Entonces ellos se fueron a Jerusalén con los brazos cruzados, esperando a ver qué iba a pasar. No. Versículo 15 nos dice, o 14 nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban ocupados, perdiendo tiempo en oración. No, ocupados en oración y ruego, mostrando su dependencia, su fe, esperando que el Señor les hablara. ¿Qué esperaban? La promesa del Espíritu Santo. Sabemos que esta es la promesa del Padre. Y sepan que el Espíritu Santo, Él no iba a dejarlos a ellos huérfanos, pero iba a enviar su Espíritu Santo para estar con ellos. Ellos no sabían, yo no creo que ellos sabían cómo el Espíritu Santo iba a presentarse. Yo estoy seguro que ellos no sabían. Ellos sabían que el Señor iba a enviar el Espíritu Santo, pero no sabían cómo iba a ser con un viento. Nosotros leímos en capítulo 2 que había un viento, ¿cierto? Pero ellos no sabían. Es posible que ni sabían que iba a aparecer aquel día. La Escritura no nos dice que esperaban aquel día la venida del Señor. Es posible que porque era el día de Pentecostés, que ellos, es posible que algunos pero la Escritura nos dice que ellos sabían que el Espíritu Santo iba a venir, pero estaban reunidos esperando la promesa. En capítulo 1, versículo 5 dice, y seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro no muchos días. Ellos sabían que iba a venir. No sabían el día. El Señor les dijo, no dentro no muchos días. Y ellos esperando en oración. Y esperaban con anticipación. Unánimes juntos en oración. Que haya cuadro de un grupo de creyentes esperando en oración y luego esperando que el Señor obra en su presencia. ¿Cierto? Eso es lo que ellos esperaban, que el Señor se aparece en su presencia, que el Señor obre en su presencia. Y esta es esta iglesia. Les cuento una historia para explicar un poquito, para que podamos entender. Voy a contarle el milagro, pero no el santo. Hace muchos años, más de 25 creo yo, un hermano me llamó un día y me dijo, hermano, viene una senadora de Australia y ella viene a Cali, domingo por la noche. Los vuelos venía a Cali como a las 8 de la noche, entonces él no podía llegar domingo por la noche para ir a recogerla. Entonces me llamó y me pidió el favor. Y yo, bueno, hágalo. Él me dio una indicación de la señora que iba a venir. Entonces, bueno, domingo por la noche yo fui al aeropuerto y llegué al aeropuerto y estuve allá esperando y un montón de gente en el aeropuerto y empezaron a salir y yo ahí mirando en la puerta esperando a la señora cuando
No recuerdo la indicación que la mano me había dado. Y yo no, pero tengo un papel en el carro que puede poner una nota, tampoco. Entonces yo ahí entre esa multitud de gente esperando sus llegados, y algunos sí con papel, con nombre escrito ahí, y yo ahí colgada. Ni podía recordar la indicación. Tenía el nombre, pero no tenía la indicación que la mano me había dado, la descripción. Entonces, cuando la mayoría de la gente salieron, la gente se fue, y yo ahí, y la señora nada. Cuando de un momento a otro me apareció en la puerta de la iglesia una señora en el aeropuerto, y una señora, ahí está, tiene una nariz muy predominante. Además, se me había olvidado, pero cuando la vi, cuando estaba preparando este mensaje, me vino esa cosa que me pasó. No había duda en mi mente que esta era la señora. Y ella me miró a mí y de uno me dio una sonrisa y así fue. Además, yo estoy seguro que el día de Pentecostés, los discípulos reunidos, nos dice 120 de ellos, unánimes, esperando. Y no había duda que lo que estaba pasando era el Espíritu Santo en su presencia. El Espíritu Santo que el Señor les había prometido. ¿Qué información tenían ellos sobre el Espíritu Santo? El Señor les había hablado, les había dicho que el Espíritu Santo iba a venir. No sé si ellos eran como yo, que con un rato muy, que no recuerdo, ¿cierto? Pero en Juan, capítulo 14, versículo 26, nos dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ellos estaban convencidos que el Espíritu Santo iba a venir. No sabían cómo, pero convencidos que él iba a venir. Enviado del Padre, la certeza que ellos tenían de su venida. El Señor en capítulo 1, versículo 5 de Hechos les había dicho que ahora sí iba a venir. Espera por él. En no muchos días, él va a llegar, el Espíritu Santo. En capítulo 15, versículo 26 dice también,
En Efesios capítulo 13 nos habla que el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿cierto? No a ellos, ya a nosotros, cuando creímos. Y creemos que cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo a nosotros hoy día. No es por pedir, no, es esperar, es creer en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo viene a nosotros. Segunda cosa que encontramos, que Él es el consolador. El Espíritu Santo es Él que va a traer consuelo, paz y tranquilidad. En Gálatas 5, versículo 22, dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas trae paz, trae tranquilidad. Les iba a enseñar y recordar las cosas que Jesús les había dicho, nos dice en Juan 14. Iban a poder entender la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos en la vida tratado de entender la palabra y que nos quedamos no, yo no entiendo nada? ¿Cierto? Hemos intentado leer la Biblia y no entendemos nada. Pero un día, de repente, el Señor Jesucristo se revela su vida, reconoce su pecado delante de Él. Y la Biblia vuelve a ser diferente. Oye, ¿cómo es que yo no entendí eso antes? ¿Hemos experimentado eso? Es que yo no entendí eso antes, pero ahora, mire, yo estoy entendiendo lo que dice. ¿Sabe por qué? Por el Espíritu Santo que mora en usted. Es por eso, el Espíritu Santo. Porque eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo resalta a Jesús, su obra, su sacrificio, su salvación. Eso es lo que ellos sabían, que el Espíritu Santo iba a hacer esto. El Espíritu Santo, los discípulos, dice que los discípulos también, cuando llega el Espíritu Santo, ellos van a dar testimonio del Señor. ¿Cuántas personas antes de conocer al Señor, el nombre de Jesús era una palabra ¿cómo? Común de burla, ¿cierto? Pero cuando conocemos a Cristo, lo único que queremos hacer es hablar de Él. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, en todo Judea, en Samaria, ¿hasta dónde? El Evangelio ha llegado a Colombia. De pronto no somos la última de la tierra, pero casi, ¿cierto? La Patagonia está por ahí abajo. Pero el Evangelio ha llegado, porque eso es lo que el Señor dijo que iba a pasar. ¿Cierto que sí?
El Señor dijo que va a pasar. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio en Juan capítulo 16, 8. No solo fue enviado el Espíritu Santo para estar con los creyentes, fue enviado para que los que no creen a Cristo llegarán a creer también. El Espíritu Santo que convence de pecado, guía a la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino lo que oye. El Espíritu Santo no va a hablar cosas que no están conforme a lo que Dios dice. Glorifica a Jesús y últimamente nos hace saber todo de Jesús. ¿Qué hizo el Espíritu Santo aquel día entonces? Esto es lo que hemos leído, o lo que hemos hablado, es lo que ellos habían escuchado de Jesús que iba a suceder. El Espíritu Santo iba a hacer estas cosas. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo aquel día? Él apareció. Hizo exactamente como Jesús les había dicho, que el Espíritu Santo iba a llegar, iba a aparecer. Como ellos esperaban, menos uno que no. Pero llegó y ellos no tenían duda de quién era. ¿Cierto? Ellos no tenían duda de quién era. Como yo no tenía duda de quién era la señora que apareció en la puerta del aeropuerto, ellos no tenían duda de quién apareció aquel día. Nadie lo vio, pero su presencia fue evidente. Como el viento, las lenguas de fuego, apareció entre ellos. Los que estaban reunidos empezaron a hablar en otra lengua, dice. Otros empezaron, escuchando lo que estaba pasando, empezaron a entrar, a juntarse a los que estaban pasando, para ver lo que estaba pasando. ¿Y qué escucharon esos que entraron? Y eso es interesante. ¿Qué escucharon? Hablar en su propia lengua. Versículo 8 y 11 dice, ¿cómo pues les oímos hablar? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Impresionante, ¿cierto? ¿Qué más pasó? Versículo 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué escucharon? Las maravillas de Dios. Interesante, ¿cierto? ¿Cuántas veces vamos a lugares donde escuchamos hablar en supuestamente lenguas, pero quedamos como en la nube, ¿cierto? No entendemos nada. Pero aquí ellos escucharon hablar en su propio, en la que habían nacido. ¿Y qué escucharon? Las maravillas de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo, el Señor les había dicho que iba a suceder. Que cuando el Espíritu Santo llegara, iba a hablar, a testificar de Jesús. ¿Cierto que sí?
Eso es lo que la escritura dice. ¿Qué escucharon decir? Bueno, en Isaías capítulo 28, 11 dice, en extraña lengua hablará a ese pueblo. Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento que este iba a pasar. Este no era nada nuevo. Dios ya les había advertido que iba a hablar con ellos, con hombres de otro idioma. Estos no son galileos que nos hablan. Me imagino que hablaron con una claridad más clara que la mía, la lengua mía, ¿cierto? Ese es italiano hablando, tratando de hablar español. Ellos hablaron, pero bien la palabra de Dios. Ellos no, cosas no entendibles, no. Ellos entendieron lo que estaba escuchando. No necesitaban intérprete. ¿Cómo es este que nosotros estamos escuchando las maravillas de Dios en nuestro propio idioma? Las maravillas de Dios. ¿Y a quién promovió el Espíritu Santo? A Dios, al Señor. ¿Cierto? Qué maravilla. Dos importantes ejemplos de la iglesia primitiva hasta el momento. Todos unánime, con una misma pasión. Hablamos en el estudio pasado que ellos, que de los varas de fútbol, ¿cierto? Lo que ellos hacen, lo que ellos sufren para llegar al partido de su equipo. No, no importa si tienen que ir de Cali a, a Medellín o la costa o Bogotá, a amarrar a una mula. ¿Cierto? La pasión es tanto que sufren. Y la pasión nuestra, ¿cómo es? Esos hermanos tenían una pasión, unánimes en oración. Y segundo punto que queremos tener es, o dejar, es que esperaban. Esperaban el Espíritu Santo que el Señor les había prometido. Esperaban que el Espíritu Santo obre en su presencia. Nosotros cómo es nuestra vida? ¿Estamos de verdad esperando que el Espíritu Santo obra por medio de nosotros? ¿Estamos buscando la erección del Espíritu Santo como iglesia? Estamos orando para que este sea así nuestra, que el Espíritu Santo haga su obra entre nosotros. ¿Y cómo hacemos esto? Como ellos lo hacían, en oración y ruego al Señor. ¿Cierto? Orando en sus vidas. Tres enseñanzas para nosotros. El Espíritu Santo promueve y glorifica a Dios y al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no. Y nosotros hablamos con alguien en esos días y nos dijo que si tenía paz, que el Espíritu Santo estaba guiándolo a hacer algo que era contra la palabra de Dios. Hermanos, a veces nosotros
no entendemos la obra de Dios en nuestros vidas. El Espíritu Santo no puede guiarnos a hacer algo que no es de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a la unidad del Espíritu, no a la rotura. El Espíritu Santo une, no desune. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, ni promueve a sí mismo. El Espíritu Santo viene a los que creen y reciben a Cristo. Si usted ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo está en su vida. Ya. Mora en su vida. Si usted cree que el Espíritu Santo no está haciendo nada en su vida, entonces lo que estoy hablando de usted es como una bobada, es como no entiende. Es necesario que mires a su vida para ver si has creído de verdad. Y si no has creído, es necesario que aceptes a Cristo como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo decide cuándo y cómo actúa. Nosotros no podemos inventar la obra del Espíritu Santo. ¿Estamos conscientes de eso? Nosotros no podemos ni inventar ni replicar la obra del Espíritu Santo. Lo único que nosotros podemos hacer es esperar que Él hace cosas grandes entre nosotros. Hablé hace unos días, en el último, no sé si fue el último, pero como el Señor ha obrado en hombres que yo en el pasado hubiera pensado, no, ese hombre, él no tiene arreglo. Más de 20 años hablando con ellos. Y hoy día se sientan con nosotros en la cena del Señor. Ese es un milagro de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Porque nosotros no podamos creer en nadie un corazón de arrepentimiento. Lo único que podamos hacer es predicar el Evangelio. Me llamó la atención del capítulo en el siguiente parte. Estuve mirando por la mañana y me llamó la atención que el apóstol Pedro, perdón, en versículo 14 hasta el final del capítulo 2 de Hechos, no menciona la palabra amor. No menciona que Dios ama al pecador. No está ahí. ¿Qué mencionó? ¿Quién era Jesús? Este que ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y si usted va leyendo, todo el capítulo habla de quién es Jesús. Y cuando llegan al casi la mitad o más de la mitad, llegando al final, ¿y qué pasó con ellos? Se compungieron de corazón y él no les había
hablado de amor. Él no fue al corazón de ellos, él fue a la mente de ellos para que ellos podían entender quién era Jesús. Y este llevó a ellos a reconocer su pecado delante de Dios. Y el Espíritu Santo podía obrar en su vida y los salvó. 3,000 de ellos. Impresionante, ¿cierto? La obra del Espíritu Santo. Padre Dios, gracias. En esta mañana, en esta tarde, por la obra del Espíritu. Padre, por la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por el ejemplo de estos creyentes 2000 años atrás, que creyeron tu palabra y esperaban en oración y ruego. Estos hermanos reunidos, unánimes juntos, esperando la promesa tuya. Padre, gracias que tenemos este ejemplo en el día de hoy. Y Padre, nosotros también podemos esperar, porque sabemos que tú eres el mismo Dios hoy como ayer y como será en el futuro. Padre, ayúdanos a creerle, a andar por fe, sabiendo que somos salvos por fe y el Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero que en el Evangelio, Padre, vemos la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Gracias te damos pidiendo, Padre, que por la noche tú estés guiando en la predicación del Evangelio para la salvación de almas. Y esto te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor les guarde.